Bien, vamos entonces a terminar con la teórica, nos quedan unas diapositivas nomás. Habíamos dicho cuando definimos operador que es una entidad matemática que puede actuar sobre un vector y nos puede devolver otro vector o bien nos puede devolver el mismo vector, ¿sí? Vamos a considerar que ese vector es un ket y vamos a considerar que el operador, un operador arbitrario O, por ejemplo, actúa sobre un ket y nos devuelve el mismo operador, el mismo vector, el mismo ket, y multiplicado por un escalar. Entonces, cuando ocurre eso, decimos que el vector es autovector del operador y el escalar es autovalor del mismo operador, ¿sí? Si bien no es necesario, no es obligación, pero bueno, en general simbolizamos al autovalor con la letra epsilon y le ponemos un subíndice que coincide con la identificación del ket que estamos haciendo, ¿sí? Ahora bien, si ustedes prestan atención a las diapositivas anteriores, los operadores que más nos interesan son los operadores que llamamos hermíticos. Así que de ahora en más vamos a suponer que los operadores son hermíticos. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué pasa con los autovectores y los autovalores de los operadores hermíticos? Bueno, los autovalores de los operadores hermíticos son reales. Son reales. ¿Y cómo podemos demostrar esto? De manera muy sencilla. Ustedes van a repasar esto después en el seminario, pero fíjense que la demostración es muy sencilla. Escribimos la acción del operador O sobre el ket para darme el mismo ket, obviamente, y su autovalor, y escribimos también la acción del adjunto del operador, ¿sí? O daga, sobre el bra, sobre el mismo bra del que teníamos el ket anteriormente, para devolverme un bra y ahora la compleja conjugada del operador del autovalor que teníamos. Recuerden que acá lo que tenemos es un escalar, así que construir el adjunto de un escalar es simplemente tomar el complejo conjugado, nada más. Y recuerden además que por ser hermítico, O daga es igual a O, ¿sí? Pero bueno, fíjense lo siguiente. Vamos a premultiplicar con el bra y, digamos, con el mismo que tenemos en el ket, lo vamos a premultiplicar en la primera de las ecuaciones. Y vamos a posmultiplicar con el ket y en la segunda de las ecuaciones. Al hacer eso, acá lo que tenemos es, bueno, una representación matricial del operador O, la representación matricial del operador adjunto. Esto, los autovalores son escalares, son constantes, así que puede salir del bracket y aprovechando la condición de ortonormalidad, sabemos que estos brackets son iguales a 1. Por lo tanto, me queda que este bracket es igual al autovalor original y este segundo bracket es igual al complejo conjugado del autovalor original. Ahora bien, el punto es que estamos definiendo al operador O como operador hermítico, por lo tanto, se tiene que cumplir que los dos elementos, los dos brackets que acabamos de calcular, son iguales, tienen que ser exactamente iguales. Entonces, si estos términos son iguales entre sí, entonces los términos que aparecen a la derecha de la igualdad también tienen que ser iguales entre sí. Y de la única manera que un número sea igual a su compleja conjugada es que la parte imaginaria sea nula. Dicho de otra manera, los dos escalares tienen que ser reales, no queda otra posibilidad. ¿Qué pasa con los autovectores? Ahora sabemos que los autovalores de operadores hermíticos son reales. ¿Y qué pasa con los autovectores? Fíjense lo siguiente. Vamos a trabajar nuevamente con el vector O sobre el ket I y vamos a trabajar con el operador O sobre el ket I y vamos a trabajar con el adjunto del operador sobre el bra J, ¿sí? Acá podemos ya aprovechar el resultado de la diapositiva anterior y escribimos a EJ compleja conjugada simplemente como EJ sabiendo que es real, ¿sí? Entonces, en este caso, premultiplicamos con J y en este caso antemultiplicamos por I, ¿sí? O posmultiplicamos, mejor dicho, por I. Me queda epsilon I por el bracket JI y acá me queda epsilon J por el bracket también JI. Como el operador O es hermítico, O daga es igual a O. Así que fíjense que tenemos el bracket
JI, digamos el elemento OJI de este lado y el elemento OJI de este lado. Es decir, que acá tenemos exactamente lo mismo. En los dos lados izquierdos de las igualdades tenemos exactamente lo mismo. Si yo resto ambas ecuaciones, el lado izquierdo de la igualdad me tiene que dar igual a 0. Y la parte derecha de la igualdad me queda el bracket entre JI y la diferencia entre los autovalores epsilon i y epsilon j. Ahora bien, fíjense lo siguiente. El producto de estas dos cosas tiene que ser 0. Entonces, tenemos tres posibilidades. O ambas cosas son 0, que sería muy aburrido, no tendríamos ningún resultado. O bien, la resta de los autovalores es 0, o bien el bracket es 0. Entonces, fíjense lo siguiente. Si j fuese igual a i, esto sería igual a 1. ¿Sí? Pero si j es igual a i, epsilon i y epsilon j son iguales. Entonces, lo que está entre paréntesis, sería igual a 0. ¿Qué pasa si j e i son diferentes? Si j e i son diferentes, no tenemos ninguna razón para pensar que los autovalores van a ser iguales, ¿sí? Por lo tanto, si los autovalores son distintos, lo que está entre paréntesis no se anula. Entonces la única posibilidad que me queda es que el bracket sea igual a 0. Y si el bracket es igual a 0, la manera que tenemos de generalizar este resultado, sabiendo que un bracket II, por ejemplo, que digamos que el conjunto ya es normalizado, bueno, la conclusión es que un bracket de tipo JI tiene que ser igual al delta de Dirac. Dicho de otro modo, el conjunto de autovectores de un operador hermítico tiene que ser ortonormal. Bien, vamos ahora a ver el principio variacional. El principio variacional es un principio de la mecánica clásica, ¿sí? Se puede aplicar obviamente también a la mecánica cuántica, que permite encontrar valores extremos de funciones, ¿sí? Cuando me refiero a valores extremos me estoy refiriendo a mínimos o a máximos, ¿sí? O a puntos de ensilladura eventualmente. Si tenemos un operador hermítico, ¿sí? Que llamamos O, actuando sobre un conjunto completo, ¿sí? De vectores, que son sus autovectores, para dar un conjunto de autovalores, y los autovalores satisfacen esta condición, es decir, que E0 es menor o igual a E1, el cual a su vez es menor o igual a epsilon 2, y así hasta llegar a epsilon n, ¿sí? Fíjense que mantengo la posibilidad de la igualdad entre los autovalores simplemente por la remota posibilidad de tener un caso en donde los n autovalores sean todos degenerados, ¿sí? Pero bueno, si no fuesen degenerados, sabemos que epsilon 0 seguro va a ser el autovalor de menor energía. Ahora bien, imagínense que tenemos una función de prueba que llamamos phi y que cumple con las condiciones de contorno del sistema que queremos estudiar. Además está normalizada, ¿sí? Al estar normalizada, podemos, por ejemplo, reescribir este bracket poniendo unos adentro de la integral, ¿sí? Si ponemos unos adentro de la integral y esos unos los reemplazamos por las matrices unitarias, ¿sí? De los autovectores del operador O, tenemos esta condición. Esta condición, acá tenemos un delta de Dirac y la doble sumatoria se convierte en una única sumatoria, por ejemplo, sobre I, y tenemos, fíjense, esta representación. Ahora lo que es igual a 1 es un producto de brackets, ¿sí? Solo que en distinto orden. Esto es interesante porque nos va a ser de utilidad ahora un poquito más adelante. Fíjense, nosotros queremos calcular la energía, ¿sí? Y calculamos la energía calculando el bracket entre la función de prueba con el operador O en el medio. Eso es igual a la energía, que la vamos a simbolizar como una E mayúscula, como con un sub phi en el medio, digamos, de subíndice. Nuevamente, usamos el truquito de poner a la izquierda y a la derecha del operador O una matriz unitaria, y a la matriz unitaria la reemplazamos por la representación en los autovectores del operador O. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior, solamente que ahora, en lugar de quedarme acá un bracket IJ que era igual al delta de Dirac, me queda la representación matricial del operador O en sus autovectores, ¿sí? Pero claro, esta
este bracket ahora se resuelve fácil porque esto es igual a epsilon sub j por el delta de Dirac y sub j. ¿Sí? Hacemos correr la segunda suma sobre j hasta que encontramos que el único valor que no me anula el delta de Dirac es cuando j es igual a i. Entonces, epsilon j se transforma en epsilon i y este segundo bracket se transforma en este bracket que tenemos acá. Y acá viene el truco, fíjense, nosotros tenemos esta igualdad, ¿sí? ¿Qué pasa si a esta sumatoria, a cada uno de los epsilon, yo los reemplazo por epsilon 0? Teniendo en cuenta la diapositiva anterior, la relación que vimos en la diapositiva anterior, esta misma sumatoria, pero con todos los epsilon iguales a epsilon 0, yo los podría sacar de la sumatoria, ¿sí? Y entonces esto necesariamente tiene que ser menor o igual a la sumatoria donde mantengo a los epsilon originales. ¿Por qué? Bueno, permítame ir a la diapositiva anterior, porque estoy aprovechando esta relación que tenía acá, ¿sí? Yo escribo menor o igual acá, simplemente mantengo el igual por esta cuestión de la eventual degeneración que podemos encontrar. Pero si no existe degeneración, entonces lo que vamos a tener es que este término que aparece a la izquierda tiene que necesariamente ser menor que esta segunda sumatoria. Por lo tanto, se tiene que cumplir entonces, como esta suma es igual a 1, que es un resultado que vimos en la diapositiva anterior, se tiene que cumplir que epsilon 0 es menor o igual a la energía calculada para el sistema con la función de onda de prueba. Este es un resultado importante del principio variacional. Significa que si nosotros desconocemos cuáles son las autofunciones y los autovalores de un sistema determinado, pero somos capaces de construir una función de prueba que satisfaga las condiciones de contorno del sistema que estamos estudiando, entonces la energía que vamos a calcular con esa función de prueba, E sub phi, va a ser siempre mayor y en el mejor de los casos igual a la energía del estado fundamental del sistema bajo estudio. Nunca nos vamos a poder aproximar por debajo, ¿sí? Nunca se va a dar una desigualdad en el sentido inverso. Es decir, nunca epsilon sub phi va a poder ser menor o igual a epsilon sub 0. El principio variacional nos indica que siempre nos tenemos que acercar desde arriba, ¿sí? Entre comillas, al valor exacto, que obviamente desconocemos, ¿no es cierto? Si lo conociéramos no habría necesidad de construir una función de prueba. Existe una segunda posibilidad y es que podríamos construir eventualmente una función de prueba en términos de los autovectores del operador O, utilizando coeficientes que obviamente son desconocidos. Entonces podemos escribir la condición de normalidad, de normalización de la función de prueba en términos de los autovectores del operador O, que yo no me voy a detener mucho, ustedes lo van a comprobar luego en el seminario. Si ustedes se fijan, la condición de normalidad, de normalización de la función de prueba es equivalente a esta condición sobre los coeficientes C de la representación de la función de prueba en términos de los autovalores del operador O. Esta condición es importante, la vamos a explotar ahora también inmediatamente. Fíjense, volvemos a escribir algo muy parecido a lo que hicimos un par de diapositivas atrás. Solamente que ahora el operador O va a actuar sobre una función de prueba que está representada en términos de sus autovectores. Al hacer eso, obtenemos integrales que son diferentes. Tenemos esta expresión. Esto nuevamente va a ser un epsilon, puede ser epsilon j, puede ser epsilon i, no hay problema. Yo acá me equivoqué, fíjense, puse en epsilon j, pero si hacemos correr la segunda integral, la segunda sumatoria, j, el único término no nulo va a ser cuando j sea igual a i, por lo tanto vamos a desembocar en este término, ¿sí? Y nuevamente, hacemos el mismo razonamiento. Si yo reescribo esta sumatoria de manera tal que a cada epsilon sub i lo reemplazo por epsilon 0, a ese epsilon 0 yo lo puedo sacar de la sumatoria. Ahora esta sumatoria es igual a 1, lo encontramos en la diapositiva anterior, y volvemos a la misma situación que teníamos en la diapositiva, hace dos diapositivas atrás, ¿sí? Que, aunque nosotros ahora representemos a la función de prueba en términos de los autovectores del operador O, igualmente la energía que vamos a calcular siempre se va a acercar
por arriba, siempre va a ser una cota superior al valor exacto. Nunca nos vamos a poder aproximar desde abajo, ¿sí? Nunca, nunca. Bien. Ahora, ¿qué pasa si representamos a la función de prueba como una combinación lineal de un conjunto de vectores, pero que no necesariamente son autovectores del operador O? Fíjense, lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Representar a la función de prueba como una combinación lineal del conjunto de autovectores de O, es simplemente un ejercicio matemático, no tiene mucho sentido porque si conocemos los autovectores, ¿para qué necesitamos una función de prueba? ¿Sí? El punto es, ¿qué pasa cuando no conocemos a los autovectores? Bien, bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a utilizar el principio variacional lineal, pero lo vamos a aplicar junto con el método de los multiplicadores de Lagrange. Ahora, nuevamente, nuestro problema es la acción del operador O sobre una función de prueba para dar una energía determinada. La función de prueba está normalizada y representamos a la función de prueba como una combinación lineal de autovectores, donde ahora esos autovectores ni siquiera necesariamente están ortonormalizados, ¿sí? Es decir, que el bracket JI es igual a una integral que vamos a llamar S mayúscula JI, ¿sí? Y el bracket con el operador O en el medio ya no es simplemente epsilon I, por ejemplo, por el delta de Dirac JI, sino que es la representación matricial del operador en esta base de vectores que sabemos que es completo, pero que no son autovectores del operador O. Entonces vamos a suponer que podemos calcular estas integrales S y podemos calcular los elementos de la representación matricial del operador. ¿Cuáles son entonces nuestras incógnitas? Nuevamente los coeficientes C. Entonces lo que hacemos es construimos una función que llamamos la función lagrangiana, una L mayúscula, que depende de los coeficientes C y que es igual a la expresión para la energía, ¿sí? Es decir, la representación matricial del operador O en los vectores que estamos usando para representar la función de prueba, por los coeficientes, permítame volver atrás, no adelante, sino atrás, que es exactamente esta integral que a mí me interesa, ¿sí? Es este término que aparece acá, es lo que aparece acá. Luego, entre paréntesis, lo que tenemos es la condición de normalización de la función de onda, ¿sí? Y fíjense, el método de los multiplicadores de Lagrange, acá el multiplicador de Lagrange es esta lambda mayúscula, ¿sí? Entonces, esta lambda mayúscula multiplica a la condición que nosotros le imponemos a la función de prueba. ¿Cuál es? Que esté normalizada. Y que esté normalizada, pero claro, la función de prueba escrita en función de los vectores estos que estamos utilizando para representarla. Así que nuestra lagrangiana es esta, ¿sí? Y la manera entonces de aplicar el principio variacional ahora es, tenemos que encontrar el valor mínimo, ¿sí? el punto crítico de la lagrangiana con respecto a sus variables. ¿Cuáles son las variables? Los coeficientes C. Por lo tanto, tomamos la derivada parcial de la lagrangiana con respecto a cada uno de los coeficientes que tenemos, ¿sí? En particular, como acá tenemos los mismos coeficientes, pero tomados en su forma original y tomados luego como complejo conjugada y traspuestas, vamos a derivar solamente sobre los que están en la parte traspuesta, ¿sí? Complejo conjugada y traspuesta. Al hacer eso y pasando de una notación matricial de una notación más algebraica a una notación matricial, esta ecuación que tenemos acá se transforma en esta. Ustedes pueden ver que acá tenemos una doble suma entre de I y J, e I y J son estos índices internos, por lo tanto esto es un triple producto de una matriz C por una matriz O por una matriz C, que es lo que aparece acá. Y acá lo mismo, tenemos una doble suma, los índices aparecen acá, J, J y I, nuevamente un triple producto de matrices, la matriz C por la matriz S por la matriz C y acá una matriz unitaria. Así que esta es nuestra nueva lagrangiana en notación matricial. Si derivamos con respecto a C estrella, obtenemos esto.
Podemos sacar el C como factor común y ahora tenemos algo parecido a lo que vimos hace unas diapositivas atrás cuando veíamos el caso de que los autovectores de un operador hermítico tienen que ser ortogonales. Acá tenemos el producto de dos cosas igualado a cero. Entonces, o las dos son iguales a cero, que sería algo muy aburrido, o bien los coeficientes son iguales a cero, o lo que está entre paréntesis son iguales a cero. Si los coeficientes son iguales a cero, tenemos una solución que no me sirve para nada, porque quiere decir que la función de onda sería nula en todos los puntos. Por lo tanto, lo que yo tengo que lograr es, o lo que tengo que hacer es encontrar el multiplicador de Lagrange que me permite que lo que está entre paréntesis sea igual a cero. Es decir, que lo que tengo que resolver es este problema. La diferencia entre lo que venimos viendo anteriormente, el principio variacional anteriormente, y esto es que pasamos a tener un problema matricial en lugar de tener un problema algebraico, ¿sí? Eso es la aplicación del principio variacional lineal utilizando multiplicadores de Lagrange. Bueno, para terminar, vamos a escribir un operador particular, que es el que vamos a utilizar nosotros, ustedes ya conocen obviamente, y es el operador hamiltoniano. El operador hamiltoniano, cuando actúa sobre un autovector determinado, nos devuelve un autovalor que corresponde a la energía del sistema. Como todo hamiltoniano, incluso como el hamiltoniano con el que se trabaja en mecánica clásica, va a ser siempre una suma de energía cinética y de energía potencial, ¿sí? Podemos escribir un hamiltoniano bien general para una molécula de m núcleos, por ejemplo, y n electrones. Las coordenadas de los núcleos las vamos a representar con R mayúscula y la de los electrones con R minúscula, y el hamiltoniano, sin incluir efectos relativistas, ni ningún tipo de campo, ni magnético ni eléctrico, va a ser simplemente una suma de términos de energía cinética. Recuerden ustedes que el operador de energía cinética en mecánica cuántica se escribe como el operador nabla al cuadrado, multiplicado por h partido al cuadrado, dividido 2 veces la masa. Como este primer término se corresponde con la energía cinética de los electrones son todos iguales, así que la masa puede salir como factor común. En cambio, el segundo término se corresponde con los núcleos. Los núcleos no necesariamente tienen que ser todos iguales, así que la masa tiene que estar dentro de la sumatoria. Y la energía potencial va a tener 3 términos: la repulsión electrón-electrón, la atracción entre los núcleos y los electrones, y finalmente la repulsión núcleo-núcleo, ¿sí? Acá hay una cosa que falta, ¿sí? Que es que yo no consideré a las cargas nucleares, ¿sí? Acá debería ir un ZA y acá debería ir un producto de ZA por ZB, ¿sí? Y acá debería ir también un signo negativo. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta si quieren corregir en las diapositivas. Bueno, eso era simplemente para introducir el operador hamiltoniano. Como bibliografía pueden consultar el capítulo 1 del libro de Szabo y Oslund, Modern Quantum Chemistry. Esto, bueno, ya nos vamos a comunicar en la clase de consulta para ver si ustedes tienen acceso a este libro, si no, yo se los puedo facilitar. Muy bien.